Fíjese que esta mañana de entrevistas, por cierto, pues vamos despidiendo al secretario de Economía, Javier Gagiola, y nos visita esta mañana, le damos la bienvenida con muchísimo gusto al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Silvano, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias. Roberto, muchas gracias por... Aquí me regaló un banquito por amor a México. Por amor a México. Platíquenos un poco de esta iniciativa, esta cruzada y de este recorrido por nuestro país y de este banquito también. Claro que sí, Luis Alberto. ¿A dónde se quiere subir con este banquito? De ahí voy a pasar a la silla presidencial. Este es el ícono y símbolo, emblema de la resistencia. Okay. Entonces de aquí, del banquito verde a la silla presidencial. A la silla presidencial. Sí. Agradecerte mucho, Luis Alberto, y el espacio. Te platico rápidamente para compartirlo con el auditorio. Aparte de saludar a mis amigas y amigos de Culiacán, y seguramente llegas a otras ciudades, otros municipios de la entidad y demás. Ahora con la magia esta de la conectividad, pues llega uno a todos lados, ¿no? Hace ya algunos meses que anuncié en la capital de la República la Cruzada Nacional por Amor a México, que esto me ha permitido o he trazado con él todo un recorrido que a la fecha pues, prácticamente he recorrido todo el país de manera sistemática, con agenda. He recorrido 30 estados de la República en la fase que termina en diciembre. La cruzada la anuncié el pasado 5 de octubre en la capital, aunque previamente ya había iniciado yo el recorrido por algunos estados, entre ellos Sinaloa. Estuve aquí el 25 de septiembre del año pasado en un evento organizado por el PRD acá en Culiacán. Oner, su presidente, y los compañeros de la dirigencia organizaron un gran encuentro con mujeres y me hicieron favor de invitarme. Y he vuelto quizá otra vez más. Hicimos un recorrido aparte de Culiacán, también estuvimos en Mazatlán y demás. Bueno, pero esto me ha llevado a todos los estados de la República, que concluyó la primera fase, Luis Alberto, el pasado diciembre. Ya se echaron la vuelta. La vuelta este año. Iniciamos ya con una segunda fase. ¿Qué hago o cuál es el propósito de estos recorridos? 3 grandes propósitos me he trazado en esta cruzada nacional. De origen, como tú sabes, yo soy militante fundador del PRD. He decidido recorrer todos los rincones del país, convocando al perredismo nacional a que nos pongamos en marcha. A los que estamos activos, a que aceleremos el paso, a quienes bajaron la guardia por alguna circunstancia, animarlos y activarlos a que caminen, a que se activen, y a quienes por alguna circunstancia se fueron del partido, invitarlos a que regresen. Aunque se han ido a Morena. Las puertas estén abiertas. Hay muchas y muchos que se fueron a Morena que no les ha ido bien. Se fueron, y además no los culpo ni los juzgo, se fueron con la ilusión, con la expectativa de que este partido, este pseudo partido, iba a ofrecerles alguna alternativa, o finalmente se iba a concretar aquel sueño que tuvimos muchas y muchos hace más de 3 décadas, de poder cambiar este país y de poder ofrecerle a las mexicanas y los mexicanos un futuro mejor, sobre todo hablando de las generaciones más jóvenes y las mujeres que tanto han batallado para el respeto a los derechos, y que con un gobierno de izquierda las cosas iban a cambiar. Esto no fue así. Hoy nos damos cuenta que el régimen en turno ni es de izquierda, ni es democrático, ni es progresista, es un régimen autoritario y populista. Entonces, lo que les estoy diciendo a mis compañeras, compañeros o ex compañeros, a que las puertas están abiertas. Hay algunos que ya tampoco queremos que regresen, ¿no? O sea, digo, ya... ¿Hay derecho de admisión, entonces? Pues sí, eso no lo resolvamos, porque también hay algunos que ya son impresentables acá, entonces mejor le dejamos así, pero hay una gran mayoría
que son bienvenidas y después bienvenidos. de este recorrido, de esta cruzada, de esta iniciativa que le denomina Por Amor a México, ¿ve condiciones para un resurgimiento del PRD? Te doy un ejemplo muy porque concreto. hay quienes pues en el fatalismo o en la situación o en el embate de Morena en los últimos procesos electorales, pues es imposible, ¿no? Que resurjan. Primero, no sé. No nada más el PRD, en general. En general, partidos, ¿no? El sistema de partidos en realidad entró en crisis y no por Morena. Eso es un membrete. Lo que existe es una coyuntura, un ambiente propicio donde germinó un discurso populista, un discurso de odio, un discurso de división, de confrontación, que no para todos los días. Escuchaba yo, creo que hoy o ayer, una referencia del señor del Palacio. Ahora se fue contra los que viven en la calle Rubén Romero de Polanco. Es decir, como ya no haya con qué distraer y lanzar cortinas de humo para cubrir su incompetencia e incapacidad. Pero me regreso al tema, Luis Alberto. Este es para el perredismo nacional, que por cierto doy un ejemplo. En el Estado de México, en el 21, muy escasamente libramos el 3%, creo que sacamos 3.1%. En este momento el PRD del Estado de México tiene 9%, es decir, y lo vas a ver lo vas a ver aquí en Sinaloa. Ese se los brindo a los sinaloenses en las elecciones por venir. El PRD va a recuperar el registro y va a crecer mucho. Pero el segundo propósito con el de la Cruzada Nacional es la convocatoria a la construcción de la gran alianza del Frente Amplio Opositor que nos permita de ser competitivos en el 24 y sacar a Morena a Palacio Nacional, así de concreto. Y para ello es necesario que construyamos la coalición con los partidos que ya hemos sido, el PAN, el PRI, el PRD, pero también lo descarto y sigo yo insistiendo en la invitación a Movimiento Ciudadano, pero sobre todo la invitación a las organizaciones de la sociedad civil. Esta elección del 24 es, para mi juicio, la coyuntura, el momento donde tenemos que darle la fuerza que representa y que tiene la sociedad civil organizada y la sociedad en general. Porque siempre hablamos de apertura y de inclusión, pero en la práctica siguen decidiendo las cúpulas partidarias. Tenemos que abrir las puertas y decirle a la sociedad, vente, participa. De a de veras. Y habrá que ver si se atreve, ¿no? La sociedad, si realmente hay ese ímpetu. Yo veo mucha actividad, Luis Alberto, de sectores de la sociedad ya organizados y haciendo propuestas, desde el sector empresarial, desde activistas, de colectivos, desde la Iglesia Católica o de las iglesias en general, queriendo que las cosas cambien y que entre todas y todos, los que pensamos que otro México es posible y que un futuro diferente se puede construir, los veo echados para adelante. Entonces, esta convocatoria para que juntas y juntos construyamos, además de ir a ofertar y a construir una alternativa viable, sólida, también en esta etapa previa a que construyamos el método democrático para elegir la candidata o el candidato que encabece la coalición. Porque yo lo viví hace 5 años y hoy cuando es la ocasión, lo reitero, no podemos volver a cometer el error de hace 5 años, donde se secuestraron las candidaturas y el resultado fue un fracaso. Yo te puedo asegurar, querido Luis Alberto, que el triunfo de Morena en el 18 se lo deben al PRD y al PRI. O sea, nosotros hicimos ganar a Morena, eso también hay que asumir la responsabilidad, porque del PRD se fue prácticamente todo para allá. Y del PRI, pues no, ni qué decir, los principales funcionarios hoy del gobierno federal y de los estados, pues vienen del PRI, la inmensa mayoría. Entonces, es una especie de resurgimiento del viejo régimen rancio, corrupto, represor de los años 60. El presidente pero de la también República, fue un punto de quiebre, ¿no? De la sociedad que estaba harta del régimen del propio Enrique Peña Nieto y de algunos del propio PAN y en algunos del casos, sistema de partidos, Luis Alberto. Es una mezcla de factores que se encontraron en el 18 y que luego pues han pasado cosas. Digo, Morena del 18 al 21 perdió 12 millones de votos. Nomás se ve complejo que el PAN y el PRI
lo dejen a usted usar este banquito para entrar a la silla sin duda, presidencial, ¿no? Es un reto mayúsculo. Porque pero como que hubo un acuerdo de que el PAN iba a poner candidato, ¿o cómo no, a ver, eso? te explico el tema. A la presidencia. Yo les digo, primero, no nos metamos mucho en ese terreno, les digo a mis compañeros y a los que veo un poco metidos en el tema. Te hablo del lado del PRD y demás, cuando dicen, oye, pero qué onda, porque ya el PRI dijo en su discurso que a ellos les tocó Estado de México y Coahuila, y que al PAN le toca la capital de la República y la presidencia de la República. A ver, vamos a darle tiempo al tiempo. Primero, la estación necesaria y demandante es que ganemos el Estado de México. Coahuila lo vamos a ganar en la coalición, sin duda, pero hay que ganar el Estado de México porque será la antesala de lo que sucede en el 24. Y luego vemos el 24. Lo que yo he escuchado de la dirigencia del PAN es, si el PRI sigló en Coahuila, Estado de México, al PAN le tocará, por razones porcentuales y demás, siglar la capital de la República y la presidencia de la República. Sí. Yo digo, a ver, el tema no es el siglado o la conducción del proceso, sino el tema es el método para elegir la candidata o el candidato, porque el hecho que se diga es que es el PAN el que va a conducir o es el PAN el que va a siglar, no quiere decir que el candidato o la candidata tenga que ser claro, del PAN. Entonces, yo le agrego, y yo creo que eso va a pasar, el método se tiene que construir entre los tres partidos políticos, pero principalmente con la participación de la sociedad civil. Y yo soy muy preciso en el tema. Tiene que haber una elección primaria, abierta, en urnas, organizada por el INE, para que resulte la candidata o el candidato. Si no, va a ser una réplica de lo que pasó con Anaya, Luis Alberto. Claro. Luis Anaya se ganó la candidatura y mira cómo le fue, ahí está el resultado. Y yo se los dije con toda oportunidad. Entonces, ahora eso no puede suceder, porque estaríamos cometiendo un error grave y generando las condiciones para que se concrete el maximato. En el análisis, lo que no observamos son todavía falta, ¿no? Sí, claro. Personajes, candidatos que puedan dar realmente la batalla a quien elija Morena, porque no nada más va a ser Morena. Ponme el que quiera, yo se la doy. No nada más va a ser Morena. Va a ser el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, es el régimen, ¿no? Es el cuando menos el coordinador de campaña. Es el gobierno, es el aparato gubernamental, son los recursos del erario público, porque la precandidata visible, que es la regenta de la Ciudad de México, o el secretario de Gobernación, o el propio canciller, pues se están moviendo con los recursos públicos para hacerse promoción, el aparato propagandístico del régimen, del Estado, y el principal jefe de campaña y jefe de la pandilla que despacha en Palacio Nacional, pues es los que están haciendo la campaña para Morena y sus candidatos. Pero a mí que me pongan el que quieran, y cuando dices no hay, yo digo sí hay, Luis Alberto, y de este lado estamos los mejores, con experiencia, con capacidad, con trayectoria, y te hablo de los nombres que han aparecido en el PAN, los que han aparecido en el PRI, y los que estamos en el PRD, que somos dos ahora, con el senador Mancera y un servidor, que tenemos experiencia, trayectoria, capacidad de gobierno, y que a cualquiera de los nombres que han surgido desde el púlpito de Palacio Nacional, a mí que me los pongan. Los conozco bien. Es más, te diría, el que tiene las condiciones para ser competitivo y ganarles a las corcholatas o corcholatos de Morena, soy yo, Silvano Aureoles, porque yo sí los conozco bien y yo sí le entro al callejón a las trompadas. A mí no me van a venir con cosas. Los conozco de más. Y dice un dicho popular que para los toros del varar los caballos allá mismo. O sea, es que yo digo sí hay. Ya se conocen, ¿no? Y sí, nos conocemos bien. Yo digo sí hay. Y además somos los mejores los que estamos de este lado, porque nos hemos formado a brazo partido en el territorio, en la lucha, enfrentando las adversidades, y no estamos sujetos a que un dedo divino nos señale y diga eres tú, por un interés distinto a lo que será el interés de la sociedad en general. Pues digo, acá están los mejores, las mejores y los mejores. Nomás hay que construir el método democrático. Regreso al tema esencial. ¿No teme, Silvano, que en esta cruzada, en este camino, en esta intención, en esta pues confrontación política, por decirlo de alguna manera, que inició de que usted era
gobernador, recuerdo que fue a Palacio, etcétera. Bueno, el banquito. El señor dijo que le presentara pruebas de lo que yo dije. No teme que lo hagan tropezarse antes de llegar al 24, porque le están echando ganas allá en Michoacán, pero, ¿no? También. Perfecto, haciendo montajes y persecuciones. Pero ya les dije con mucha claridad. Es más, les dije, no naveguen. Yo les digo dónde vivo, o sea, para que no se anden equivocando de domicilio. Pero estoy decidido, Luis Alberto, a todo. Y los voy a enfrentar porque para mí lo más importante es el rescate del país. Y te dije el primer objetivo de la Cruzada Nacional, te he dicho el segundo, que es la construcción de la gran alianza, el gran frente opositor, y en este marco el tema esencial es el método, cómo vamos a elegir la candidata del candidato. Yo digo elecciones primarias en urnas. Eso no está escrito en piedra, ni es el único método democrático, pero que sea método democrático, porque yo quiero que me midan. A mí que no me digan que el tema es el porcentaje. Al PRD y a sus cartas, en especial a mí, no me van a medir por el porcentaje del PRD. Me tienen que medir por mi capacidad competitiva, y te voy a dar un ejemplo, Luis Alberto. Cuando fui candidato a presidente municipal, el PRD tenía una intención del voto del 5% en Zitácuaro, y yo gané con el 45% de la votación. ¿Y qué te digo? En el estado tenía el 15% del PRD, yo gané con el 40%. Y el tercer objetivo de mi Cruzada Nacional es la construcción del proyecto de nación con el que voy a gobernar a partir del 1 de octubre del 2024. Voy a presentar ya el 6 de marzo el proyecto de nación para la igualdad y el respeto y el reconocimiento del derecho de las mujeres. Y a fines de marzo voy a presentar el proyecto integral, las 24 para el 24. Es literalmente un libro, porque en este recorrido también voy recogiendo propuestas, inquietudes, iniciativas que las voy incorporando a esta propuesta que voy a presentar. No es un proyecto acabado, porque hay que seguirlo construyendo de la mano de mis compañeras, compañeros, y desde luego de la sociedad y de gente pensante, de gente capaz y de sobra que tiene nuestro país. Y ahí estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias, Silvano. Gracias por visitarnos. El señor del Palacio cometió un error, no me recibió, me dejó 5 o 6 horas sentado en este banquito. No más que hora del banquito a la silla presidencial, y me va a tener que entregar la banda.